Bueno, ¿qué tal? Estamos ya en la segunda clase del taller de guión, que es la 1.2, donde vamos a seguir viendo el módulo de las ideas y del inicio de las historias, para luego poder pasar al segundo módulo, donde ya vamos a empezar a ver herramientas que tienen que ver con el desarrollo de la estructura dramática. Pero por ahora seguimos en el mundo de las ideas. Es importante recordar que venimos de ver todo lo que tenía que ver con la idea fuerza, con los primeros tipos de indagación, donde empezamos a preguntarnos por quién es el protagonista, qué quiere hacer, o sea que eso nos va a dar su objetivo, y por qué no lo puede conseguir, que es lo que nos va a dar el conflicto. Pero eso es apenas como la primera indagación muy simple y sencilla como para despuntar una idea y ver hacia dónde nos lleva. Si se acuerdan, en la primera clase hemos visto que en el orden del trabajo de un guionista viene primero la aparición mágica de la idea, como fuere, a través de un ejercicio como los que hicimos del binomio fantástico, o porque a uno se le ocurrió algo mientras paseaba el perro por la plaza, pero ese es el primer paso. Luego venía uno que se llama indagación, a través del cual le hacíamos preguntas a la idea, sacábamos conclusiones y de a poco íbamos armando una historia. Que si va a ser el tercer paso, tener la sinopsis, el tratamiento, la historia sí que queremos contar. Después llegaba la escaleta, la división por capítulos, escenas, incluso puede ser hasta por página, para después llegar al guión finalmente, el guión técnico. Hoy vamos a centrarnos en ese segundo paso, que es el de la indagación, que no quiero exagerar, pero para mí es el más importante de todos. De todos. Es el momento donde se descubren los grandes guionistas y donde se diferencian de los guionistas normalitos o de los mediocres o los malos directamente. Es ahora. Hay muchas otras cosas que se pueden hacer mal, pero los que realmente se diferencian de, digamos, los excelentes, los maravillosos, los grandes guionistas de historieta que todos conocemos, de los normales, digamos, que puedo estar yo, es en este momento de la indagación. Es donde sacan su brillantez, su genialidad. Entonces, vamos a ver qué es esto de la indagación y por qué es tan importante, con ejemplos prácticos de cómo esto lo hacen los grandes escritores y los grandes guionistas, que por lo menos a gran parte de nosotros nos gusta mucho. Guionistas como Alan Moore, como Neil Gaiman, como Grant Morrison, como Bruno Peters, un francés. Y acá también vamos a empezar a hablar de historietas que está bueno que si van a hacer un curso de guión empiecen a leer, empiecen a adquirir, ya sea digital o en papel, en libro físico, pero hay ciertas lecturas inevitables para alguien que quiere ser guionista. ¿Sí? Querer ser guionista de historieta y nunca haber leído a Alan Moore, o a Héctor Oesterhel, o a Carlos Trillo, o a René Goscinny, y es medio raro. Es como querer ser músico y nunca haber escuchado a los Beatles, por ejemplo, o a los Rolling Stones. Se puede, pero es raro. Entonces, vamos a lo nuestro. Indagación. Y luego ven que dice indagación y absolutos. Eso es porque es el motor creativo que vamos a ver en esta ocasión. Un nuevo motor creativo que también es muy útil. Van a ver que funciona muy bien a la hora de sacar ideas para escribir tanto historias cortas como historias largas. El equivalente a lo que fue el binomio fantástico de la primera clase. La única diferencia es que este motor creativo es un invento mío, hasta donde yo sé por lo menos. Seguramente existe algo parecido en algún otro lado, pues van a ver una enorme cantidad de historias que están basadas en algo similar a esto. Pero la verdad que yo nunca me enteré, le puse ese nombre porque fue el que se me ocurrió. Ya vamos a ver qué son. Vamos ahora con la indagación y por qué es tan importante. Habíamos estado hablando de dos grandes guionistas. El señor de barba, Alan Moore, el señor sin barba, Neil Gaiman. Dos ingleses que han producido algunas de las historietas más importantes de los últimos 30 a 40 años. Alan Moore, historietas como Watchmen, como From Hell, como V de Vendetta. Muchas de estas pasadas a cine. La Liga de los Caballeros Extraordinarios. Y una de las últimas, eh, la biografía de Lovecraft. Eh, Ay, se me fue el nombre. Prudence, creo que se llama. Bien, esa es la única que no leí, la verdad, de todas las que nombré. Luego Neil Gaiman, más que nada conocido por la gran saga de The Sandman. Todo lo que estoy nombrando es súper recomendable.
No es moderno, no es un tipo de historieta de la más actual, son historietas que tienen 30 años o más, de los 90 y los 80, pero son grandes clásicos. Y siempre fueron dos de mis grandes ídolos, míos y de la gran mayoría de los guionistas que tratamos de trabajar de esto. Son dos genios. Ahora, hay una pregunta que me gustaría hacerles a ustedes, que la vamos a discutir en la clase práctica, que es, ¿qué es más importante, la idea o la historia? ¿Sí? Y acá hay que detenerse un poco a pensar. Ya estuvimos viendo lo que es la idea, ¿no? Ese germen que aparece y nos dice, un tipo vive en un reality show. ¿Y qué sería la historia? Bueno, es el desarrollo dramático, es cuando aparece que quiere escaparse, porque no lo puede obtener. El padre, el inventor del programa de televisión, se lo prohíbe, aparece el conflicto, el tipo va a pelear contra la adversidad. Ese es el desarrollo, esa es la historia. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener grandes ideas, ser un iluminado que se te ocurren unas ideas maravillosas? ¿O tener el arte, la capacidad, la orfebrería para urdir esa historia en un gran guión? Puedes tener una idea muy cualunque y silvestre, pero por ahí al desarrollarla de un modo maravilloso termina siendo una gran historia. O al revés, en realidad lo que único que importa es tener la mejor idea, y si después el desarrollo es más o menos deficitario, va a sobrevivir ese germen ideal que tuviste en algún momento, entonces sería más importante la historia, la idea. Lo raro es que cuando yo leí reportajes de estos dos señores, siendo amigos entre ellos incluso, decían cosas que eran completamente contrarias. Por un lado, Neil Gaiman decía que siempre aparecía un fan en las conferencias que él daba para levantar la mano y preguntarle de dónde salían las historias, las ideas, dónde le surgían las ideas. Y él siempre le decía que eso era lo menos importante, que eso podía pasar en cualquier lado. Y que de alguna manera había una sobrevaluación de las ideas y que incluso algún intempestivo, algún insolente de estos fans que estaban en la conferencia eran capaces de ir y de decirle, mira, tengo una idea maravillosa, un perro quiere hacerse contador y va a estudiar a Harvard. Yo te di la idea, vos escribíla y vamos 50 y 50. Como si la mitad del trabajo estuviera hecho. Y justamente lo que le decía Neil Gaiman es, bueno, por un lado muchas gracias, pero no me hace falta tus ideas, yo tengo suficientes con las mías, y después estás loco si pensás que ese es el 50% del trabajo, del valor de una historia. Eso es a lo sumo un 20% y hay un 80% después de trabajo. Thomas Elliot decía 20% inspiración, 80% sudor, transpiración. Y un poco en esa línea está Neil Gaiman. La idea es lo de menos, lo que importa es el trabajo en sí, de orfebrería, muy delicado y fatigoso de urdir una historia alrededor de esa idea. Yo dije, bueno, tiene razón Neil Gaiman, lo voy a tomar muy en cuenta porque es Neil Gaiman. Vamos a ver qué dice Alan Moore. Y Alan Moore un poco coquetea con la misma idea. Él dejó de dar conferencias en el año 87, pero durante mucho tiempo lo hizo. Después lo dejó de dar porque se hartó de los fans. Y él decía, bueno, que justamente también tenía este tipo que levantaba la mano y le preguntaba de dónde saca las ideas. Y que él un poco también lo boludeaba, le decía, bueno, eso no es lo que importa, de la ducha, de cualquier lado. Pero que en realidad le contestaba con evasivas porque es la pregunta más importante de todas. Porque la idea es lo más importante, no la historia, la idea. En esa idea está el germen de lo que vos querés decir al mundo, de algo que desesperadamente quiere salir de tu cerebro y ponerse en papel. Y que entonces esa pregunta es tremendamente angustiosa y por eso los autores la evadimos y decimos que la ducha o la plaza o caminando por el living, porque en realidad es algún momento mágico de justamente la magia que le gusta a Alan Moore, de confluencia de símbolos, mitos e historias en nuestro cerebro y de repente sale este mensaje que le queremos dar al mundo en forma de idea. Y no es que Alan Moore no trabaje sus ideas, de hecho las trabaja más que nadie, incluso más que el propio Neil Gaiman. Es un enfermo del trabajo de las ideas. Para escribir, por ejemplo, V de Vendetta tuvo 4 años para escribir un guión que es un libro. Se dedica muchísimo a urdir la trama, pero aún así considera que la idea es lo más importante. Y a mí me quedó como, bueno, uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. ¿Qué corno voy a pensar yo? Y un poco reflexionando al respecto,
me di cuenta que había algo en el medio de idea de historia, que es justamente la indagación. Entonces, ahí es donde se amigaron en mi cerebro Neil Gaiman y Alan Moore, que como ven son amigos. De hecho, ese es el casamiento de Alan Moore y Neil Gaiman estuvo de invitado. Se casó vestido así. Y en esa unión de idea e historia, lo que une las dos partes es la indagación. Son las preguntas que uno es capaz de hacerle y las respuestas que uno puede ofrecer a esas preguntas a la idea. Las mejores preguntas van a obtener las mejores respuestas y esas respuestas van a ser la mejor historia posible. ¿Les pasó alguna vez que estaban viendo una serie, una película y dijeron, qué buena idea, fantástica idea, qué mal hecha que está? ¿Cómo desperdiciaron una gran idea en una pésima historia? Hasta yo lo podría haber hecho mejor, si hubieran hecho tal cosa en vez de otra. Seguramente alguna vez les pasó. A mí me pasó un montón de veces, de decir, cómo desperdiciaron semejante idea, era buenísima y terminaron haciendo cualquier cosa. E incluso me ha pasado al revés, que habiendo hecho una historieta corta, por ejemplo, con la que yo estaba muy contento, viniera un colega, por ahí un alumno u otro guionista, y me dijera, esa idea era genial y la desperdiciaste en esa historia corta pavota. Podrías haber hecho esto o esto otro. Y yo tipo, te odio porque tenés razón. Y no se me había ocurrido, no había tenido la capacidad en el momento original de hacer una indagación en el sentido que me lo estaban proponiendo ahora. No se me había ocurrido. ¿Sí? Ahí está, uno se encuentra con esos límites, qué tan buen indagador de la idea puede ser. Y hay veces que es al revés. Uno dice, bueno, yo hubiera hecho una mejor continuación de Matrix, por ejemplo. Con esa idea hubiera podido hacer una historia más coherente, más interesante, con más aristas que podrían haberse aprovechado, que estaban desperdiciadas por completo. Por ejemplo, ¿no? Es una muy común. Todo el mundo escribió una mejor versión de la segunda de Matrix. Vamos a seguir un poco entonces para ver qué son estas dos tipos de indagación que vamos a establecer ahora. Por un lado va a estar la indagación creativa y por otro lado va a estar la indagación práctica, que no deja de ser una diferenciación un poco arbitraria. Pero son el sentido de las preguntas que vamos a hacer. Vamos a arrancar por la creativa, que es la más lúdica, donde más se pone en funcionamiento el hemisferio derecho de nuestro cerebrito, que son recrear las consecuencias de nuestra idea. Vamos a buscarle las consecuencias lógicas, creativas, meramente creativas. Vamos a tratar de desarrollar ese mundo preguntando dónde están los personajes, cómo es ese mundo donde está pasando todo, quién es el personaje, en qué época está sucediendo, en qué lugar está sucediendo. Las W famosas del inglés que utiliza el periodismo para establecer una nota. Who, where, why, when. ¿Cuándo, dónde, quién? Esas son preguntas básicas que vamos a empezar a hacer para establecer el lugar, la época, quién es el personaje. Y de a poco vamos a ir sacando jugo, ideas que van superponiéndose y van armando una historia. Vamos a evaluar varios personajes. Yo les recomiendo mucho no quedarse con el primer personaje que se les aparezca. Si se les apareció, por ejemplo, alguien muy parecido a ustedes, que es algo muy común que el guionista escriba con personajes similares a uno mismo, porque es lo que uno más conoce. O uno mismo más joven, o de chico, pero uno mismo. Bueno, replantéenselo. Fíjense qué pasa si le cambian el género al personaje, si le cambia la edad, la fisonomía, qué pasa si es un chico, si es un viejo, si es una señora, si es una chica. Y vayan moviéndose en la indagación con varias posibilidades hasta que aparezca una que por ahí la que más les interesa. Empiecen a pensar en estilos. Hay parte de la indagación creativa que tiene que ver cómo me gustaría que esto se dibuje. Me gustaría que fuera realista, me gustaría que fuera con un estilo de tal dibujante o de tal otro, si yo pudiera elegir entre todos los dibujantes del mundo. Y vamos a ver cuál es la indagación práctica. Esa indagación práctica va a tener que ver ya con el pasaje hacia la historia en concreto. Es a través del tiempo. Entonces ahí es donde aparecen las preguntas tipo ¿qué quiere? ¿Por qué no lo puede conseguir? ¿Quién es el antagonista? ¿Qué tipo de estructura dramática puedo llegar a implementar con este guión? ¿Va a haber 2 millones de personajes o va a haber uno solo? ¿Voy a contar con varias voces de avance? ¿Eso quiere decir con varios puntos de vista de la historia o con uno solo que avanza todo el tiempo igual? ¿Puedo llegar a pensar, es una historia corta, es una historia larga? ¿Es una historia para el mercado X, para publicarla en internet, en redes sociales, para mandarla a España, a Francia, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Italia?
es para algún mercado en especial del mundo. Y aparece un poco más lo práctico, ¿no? La utilidad, buscarle a esa historia una finalidad. Si es una novela gráfica, por ahí lo puedo publicar acá en alguna editorial local. Si es un álbum francés, definitivamente tengo que ir a Francia a buscar un editor de los grandes editores franceses a ver qué pasa. Es una historia corta, tengo antologías donde la puedo llegar a enviar. Hay una parte de la indagación que tiene que ver con lo editorial, que también te puede modificar, moldear la historia que todavía no escribiste. No es lo mismo de pensar en indagación práctica en este momento que lo que estás haciendo va a ser una historia corta que si es una novela gráfica. El resto de la indagación va a estar moldeada por esa decisión. Y por eso una decisión errónea. Como muchas veces me pasó a mí que hago una historia corta que me dicen está muy buena, podría haber sido un libro. Yo me quedo tipo, podría haber sido un libro. Lo hubiera podido vender. Nunca se me ocurrió que podría haber sido un libro y fue simplemente mi cerebro todo el tiempo una historia corta. Entonces, esta división entre indagación práctica e indagación creativa es completamente arbitraria, porque muchas veces una va a afectar a la otra. Entonces, mientras estamos decidiendo personajes y conflictos, por ahí cambiamos la época, porque nos aparece que de repente eso debería ser steampunk en el siglo XIX, o debería ser un western, o debería ser entre los cavernícolas del Paleolítico. ¿Se entiende? Entonces, ahí es donde estas dos se van a interactuar, va a haber un feedback, una retroalimentación. Cuanto más decisiones creativas, originales tengamos en este momento, mejor va a ser nuestro guión. Y ahí es donde yo les digo que aparece la diferencia entre los grandes guionistas y los guionistas normalitos que pululamos la tierra. Entonces, para practicar este tipo de indagación, tanto práctica como creativa, fíjense estas historias que están acá, ¿sí? Son todas o cuentos o películas o alguna historieta, una novela, ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Children of Men, Los niños del hombre, una película, The Invention of Flying, Groundhog Day, El día de la marmota, todas, algunas seguro vieron, ¿sí? No hace falta que hayan visto todas o que conozcan todas estas historias, pero con 3 o 4 que hayan visto o leído, ya estamos más o menos bien. Incluso si no la leyeron, pero saben de qué se trata, con eso estamos para este ejercicio mental. No hace falta que ahora pongan pausa y vayan a verse o leer todo esto. Pueden ver los resúmenes en internet y con eso también ya estamos, ¿sí? Después, véanlo si quieren, todo esto está muy bien, lo pueden ver. Pero ¿qué tienen en común estas historias? Esa es la pregunta. Y si sí vieron 3 o 4 de estas, pueden poner pausa y dedicarse a pensar a ver qué tienen en común, desafiarse, porque esta es la clave de todo lo que sigue en la clase. Voy a dar la respuesta. Lo que tienen en común estas historias, que son muy raras, ¿no? Podemos definir los pitch, como vimos la semana pasada. Ensayo sobre la ceguera. Toda la gente se queda ciega, menos una chica que es capaz de ver y va a tener que desenvolverse en una ciudad donde todo el mundo, en un instante, se quedó ciego. Children of Men. No nacen más hijos. La gente se quedó toda estéril de un día para el otro. Eso quiere decir que cuando se muera el último humano nos extinguimos. The Invention of Lying, la invención de la mentira, en un mundo donde nadie miente, o sea, mejor dicho, donde nadie miente, donde todo el mundo dice la verdad obligatoriamente, a un tipo se le ocurre mentir por primera vez, que es Ricky Gervais, ¿no? Y por eso es una comedia todo esto que estamos mirando. Y aprovecha para ir al banco y decir que tiene $1 millón y que se lo den. Groundhog Day, un tipo vive siempre el mismo día, no sabe por qué, nunca se explica demasiado por qué, pero eventualmente va a tener que romper con ese hechizo para poder seguir con su vida y no estar viviendo el Groundhog Day, el día de la marmota, una y otra vez. Borges y un cuento, la biblioteca de Babel, un lugar donde están todos los libros posibles de ser escritos en un formato determinado. Why the Last Man, Brian Vaughan. Se mueren todos los hombres, pero quedan las mujeres, salvo un muchacho y su mono, pues también se mueren los machos de las especies animales, pero queda un tipo con su mono y el resto se murió. Pollitos en fuga, todas las gallinitas están enamoradas de un gallo que lo actúa Mel Gibson, o el último recreo, se mueren todos los adultos y quedan solamente los niños. Empiezan a ver el patrón en común, son historias muy distintas, pero hay un patrón en común.
Ese patrón son los absolutos, que es el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy. Pero ahora lo vamos a usar para analizar otras historias. Luego lo vamos a usar para practicar a ver qué nos sale a nosotros. Entonces, los absolutos los podemos definir como ideas que en el momento de generar el pitch, de generar la idea básica, está involucrada alguno de estos conceptos. Siempre, nunca, todos o nadie. También puede ser todo y nada. Son absolutos. Siempre, nunca, todo, nada, todos, nadie. Es algo absoluto. Pero va a aparecer una excepción. Entonces, si volvemos a los ejemplos anteriores, ensayo sobre la ceguera, todo el mundo se queda ciego, menos una persona. La excepción. Children of Men, todo el mundo se queda infértil. Va a haber una excepción. Si vieron la película, saben a qué me refiero. Hay una chica que está embarazada. The Invention of Lying. Nadie miente en el mundo, menos un tipo que empieza a mentir. La excepción. Groundhog Day. Un tipo vive siempre el mismo día. Repite una y otra vez el mismo día. Siempre le pasa lo mismo. Biblioteca de Babel, donde están todos los libros del mundo. Why the Last Man. Un mundo donde se mueren todos los hombres, pero las mujeres siguen vivas. Y hay una excepción. Un tipo sigue vivo. Pollitos en fuga. Todas las gallinas se enamoran del gallo nuevo que aparece en el gallinero. Último recreo, de Trillo y Altuna. Gran historieta. Se mueren todos los adultos. Y casi no hay excepciones, pero en un momento sí, porque aparece un eunuco que por alguna razón sobrevivió al absoluto. Empiezan a verlo, ¿no? Entonces, acuérdense, los absolutos los vamos a poder definir por siempre, nunca, todos o nadie. Y es muy usual, como vimos en todos esos casos, que haya una excepción. Alguien que evita el absoluto y suele ser el protagonista de la historia. Piensen qué otros absolutos conocen. Es un patrón muy común. Van a haber un montón de ideas de pitch que se urden, por lo menos que arrancan con alguno de estos planteos. ¿Sí? Siempre, nunca, todos o nadie. Entonces, vamos a empezar a hacer la indagación de cuáles son las consecuencias prácticas y creativas, la indagación creativa y práctica de estas ideas. Tenemos ensayos sobre la ceguera, tenemos el Children of Men, No nace nadie, Invention of Lying, Un hombre vive siempre el mismo día, Groundhog Day, absoluto mueren todos los hombres, solo que las mujeres, la excepción de Un hombre y su mono, y El último recreo. Entonces, ahora sí, indagación creativa de ensayo sobre la ceguera. Ahí son imágenes de la película de adaptación cinematográfica. Y acá pregúntense ustedes. Y si no la vieron, mejor todavía, porque pueden comparar su propia indagación con la indagación que después va a hacer el propio José Saramago, el autor de la novela. Y vamos a poder comparar qué tan buenas son nuestras respuestas en comparación de las que dio el autor original, un escritor muy afamado, muy exitoso, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo primero que harías? Pregúntense si estás en una ciudad donde todo el mundo se quedó ciego menos vos. Una respuesta común que suelen dar mis alumnos es: y saldría a hacer cualquier cosa, puedo robarme lo que quiera, puedo mirar conversaciones ajenas, puedo infiltrarme en lugares. O dicen, no, bueno, yo trataría de ayudar al resto de la gente, algunos sacaría ventaja, otro trataría de ayudar. Y en realidad lo que hace la chica, en el caso de la novela, es algo muy diferente. Ahora vamos a ver después las respuestas. ¿Quién es el hombre más poderoso de este lugar? ¿Hay alguien que por lógica consecuente del absoluto es el más poderoso? Vamos a ver la respuesta. De la chica, conviene que se sepa su condición, le dice a todo el mundo, che, muchachos, miren, yo puedo ver, tranquilícense, yo los ayudo, o se lo guarda y no dice nada. Y después una indagación que siempre aparece en los absolutos, que es ¿cómo pasó? ¿Cuál es la razón de que pase todo esto? Indagación práctica, ¿cuál sería? ¿Quién es ella? Ya decidir que sea una mujer, una chica y no un señor, un viejo, por ejemplo, es parte de la indagación práctica. Estamos decidiendo quién es el personaje. ¿Qué quiere ella? Que tiene que ver con esa primera pregunta de la creativa. ¿Qué es lo primero que harías? ¿Qué quiere? ¿Quién se le opone? ¿Qué tan larga es la historia? ¿Es una película, es una novela, es una historia corta, una historieta, una novela gráfica?
¿Tiene capítulos o partes? ¿Lo vas a algún tipo de organización? ¿Podés pensar ya desde ahora? Y una pregunta muy importante que es de qué está hablando en realidad. ¿Sí? ¿Qué está metaforizando? ¿Qué está diciendo? Que esa es una que vamos a tardar mucho en responder. No se responde ahora de inmediato. Es en todo el proceso de escritura de un guión que aparece la respuesta a esa pregunta, de qué está hablando en realidad la historia, que tiene que ver con la tesis poética. Algo que yo voy a nombrar varias veces, pero vamos a tardar bastante en ver qué es. Tengan paciencia. La tesis poética ya llegará su momento de ver de qué se trata. Why the Last Man? ¿Sí? El hombre que queda solito con todo un mundo lleno de mujeres y su mono. Consecuencias lógicas, ¿qué quieren las mujeres con él? ¿Qué pasa con la humanidad entera? ¿Si nos extinguimos ahora que no hay más hombres? ¿Dónde más puede haber hombres? De repente, si se extinguieron los de la Tierra, ¿significa que hay en otro lado? ¿Por qué el mono? ¿Por qué sobrevivió el mono también? Indagación práctica, otra vez. ¿Qué quiere él? Deseo. ¿Por qué no puede obtenerlo? Conflicto. ¿Quién se le opone? Antagonista. ¿Qué tan larga es la historia? Formato. ¿Tiene capítulos, partes, divisiones? ¿Y de qué está hablando? Tesis poética. Si se fijan, un absoluto puede tener indagaciones que lo lleven hacia lados muy distintos. En estos dos, el mismo absoluto tiene una misma idea básica que es un hombre vive siempre el mismo día, siempre el mismo día. Pero en Al filo del mañana termina siendo una especie de videojuego que luchan contra aliens, y en One Hot Day es una especie de comedia romántica donde un tipo tiene que mejorar como persona para poder salir de ese hechizo. Entonces vamos a ver las respuestas, que no sé dónde las puse, pero acá. Bueno, vamos a responderlas una por uno. Pensé que estaba. ¿Qué es lo primero que harías? La chica, yo les decía, no aprovecha su condición. Tampoco les dice a todo el mundo que puede ver. Lo primero que hace, que tiene que ver con qué es lo que quiere, es ir a ayudar a su familia. Se acuerda que tiene al hijo en la escuela, por ejemplo. Y que entonces probablemente también esté ciego, como todos los demás. Y esa sería una de las cosas que seguramente haríamos todos. Ayudar a nuestros seres queridos, a nuestra novia, a nuestro novio, a los padres, hijos. Y esa es una indagación práctica de qué quiere, que muy pocas veces aparece. Y es una de las que más chances tiene de generar interés dramático. ¿Quién se le opone? Y eso tiene que ver con quién es el hombre más poderoso de ese lugar. Y la respuesta que da Saramago es muy buena. Es un hombre que ya era ciego desde antes. O sea que sabe cómo desenvolverse en esa ciudad mejor que nadie, porque ya viene siendo ciego de toda la vida. Y termina transformándose en una especie de capomafia, de dueño del lugar. Y en cuanto descubre que hay una mujer que puede ver, enseguida manda a sus tropas a que la atrapen, porque va a poder llegar a desafiar su autoridad. Y nunca en un momento se da cuenta que rápidamente no debe revelar su condición, que nunca debe decir su condición, porque la va a querer matar el ciego y sus secuaces. ¿Cómo pasó? Creo que le dan una explicación muy somera, tipo un virus, que eso es una salida del paso, ¿sí? Dar una explicación así sin demasiada elaboración es porque lo que nos interesa contar es otra cosa. Entonces no vamos a hacer foco en la indagación en por qué pasó, sino las consecuencias, eso que acarrea como consecuencia, no las causas. ¿Se entendió? La gracia de la indagación que hace Saramago es hacer respuestas creativas que no se nos ocurren de inmediato a nosotros. Que el malo sea un ciego que ya era ciego, que ella quiera salvar a su familia y ocultar su condición para que el ciego no la atrape, y otro montón de decisiones interesantes que van a tomar al respecto. En el caso de Why the Last Man, Brian Vaughan, que es el guionista, hace un despliegue de indagación y de respuestas sumamente creativas. Por ejemplo, consecuencias lógicas de que en el mundo desaparezcan solamente los hombres y queden solamente las mujeres. Por ejemplo, alguna de las que va a dar es: se caen todos los aviones que están volando en ese momento porque la inmensa mayoría de los pilotos comerciales de aerolíneas son hombres. Hay muy pocas pilotas mujeres de aviones comerciales. Eso quiere decir que de los 20.000 aviones que están volando permanentemente en los cielos, 19.900 se caen de inmediato con toda la gente que tienen adentro. Desaparecen las aerolíneas aéreas.
chocan todos los choferes que están manejando, desaparecen gran parte de los ejércitos de todo el mundo, gran parte de los presidentes de todo el mundo. El tipo aprovecha para revelar la disparidad en la repartición de los géneros en muchas profesiones, como por ejemplo en los gobiernos, todavía incluso con las políticas progresistas de incluir cada vez mayor un cupo femenino o cupo de diversidad incluso, sigue habiendo una inmensa mayoría de hombres, entonces al morirse todo eso queda como en primer plano. En Estados Unidos muere la mayoría de los senadores y de funcionarios y terminan declarando presidenta de Estados Unidos a, creo que era una ministra de educación o algo parecido, que justo de casualidad es la madre del protagonista. Porque es en el rango la que más cerca está de ser presidente, entonces termina siendo ella la presidenta. Una pregunta interesante es dónde más puede haber hombres, porque justamente esto que de repente elimina a todos los hombres, que otra vez es un virus, una excusa, ¿no? Un virus que mata a todos en el mismo segundo, mueren en la Tierra. Pero eso quiere decir que los hombres que están en la base espacial, en la base internacional, están vivos. Y de hecho en un momento llegan a comunicarse y en cuanto pueden ver a la gente que todavía está en la base internacional, los tipos se conectan y dicen, ¿qué pasó? ¿Sí? Estamos tratando de hablar con ustedes desde hace meses y estamos acá flotando en el espacio sin entender qué corno está pasando en la Tierra. Y hay dos hombres que todavía están vivos y una mujer embarazada, que es otra vez una excepción porque nadie queda embarazada ahora. No les cuento más, pero es un gran hallazgo de indagación acordarse que puede haber otra excepción, no solamente en nuestro muchacho que no sabemos por qué sobrevive. Hay otros hombres que todavía no los tocó el virus, que son estos que están en la base internacional. Entonces, otra parte muy importante es la práctica. ¿Qué quiere nuestro protagonista? Que se llama Yorick. ¿Qué quiere Yorick? Piensen que es un hombre, que es el último, que está rodeado permanentemente de mujeres. Entonces la indagación más sencilla, más rápida, menos interesante por ahí, es decir, tiene todas las minas para él, ¿no? Puede hacer lo que quiere, todas lo van a querer porque es el único tipo que hay, y por lo menos las heterosexuales lo van a querer, porque no solamente es la única garantía de reproducción, sino además la única pareja posible para todas las mujeres heteros, por lo menos. Y van a desactivar esa indagación, Brian Vaughan, de inmediato. Él no quiere ir por ese lado, no quiere que el tipo aproveche, son todas para mí, no quiere esa fantasía ridícula masculina. Entonces, ¿qué le va a poner como objetivo? ¿Qué quiere Yorick en ese mundo? Quiere ir a buscar a la novia. El tipo, pese a todo, quiere serle fiel a la novia. La quiere y ya está. Quiere ver si la novia está bien. Pero justamente, ¿por qué no lo puede lograr? ¿Cuál va a ser el conflicto? La novia está en Australia y él está en Estados Unidos. Y al estar en Australia y no haber aerolíneas, porque se cayeron todas, tiene que ir en barco, cruzar todo el Pacífico para llegar a Australia. Y obviamente la tripulación de ese barco van a ser todas mujeres, por definición del absoluto, no hay más hombres. Y ahí va a haber un montón de mujeres que lo persiguen para diferentes razones, una que lo quiere investigar, otra que es del ejército más poderoso en el mundo en ese momento, que es Israel, que siempre tuvo la mitad de su fuerza, eran mujeres, entonces ahora termina siendo el ejército más poderoso. Mandan una tropa de élite mujer a buscarlo a este tipo, y bueno, hay un montón de mujeres que lo van a buscar porque hay una cuestión de poder en saber por qué él no se murió. Hay una indagación de formato. ¿Esto qué va a ser? ¿Una novela gráfica? No, es una serie. Es una serie de 60 números. Es un formato bien largo. Entonces va a tener que tener momentos, diferentes episodios, cuando recorre todo Estados Unidos, cuando finalmente toma el barquito, cuando llega a Australia, si encuentra o no encuentra a la novia. Y finalmente tratar de responder a la pregunta que sí se hace el guión, que es ¿por qué pasó? ¿Es un virus? Pero ¿cómo funciona? ¿Por qué él no se murió? Todo eso se va a responder en el final. No se los voy a spoilear. Y en algún momento también aparece la pregunta de qué está hablando, o sea, ¿cuál es la tesis poética?
¿Se entendió? Entonces, tanto Brian Vaughan como José Saramago son muy buenos haciendo la indagación de sus guiones. Se les ocurren consecuencias lógicas que no se nos ocurren a nosotros de inmediato. Esto lo vamos a practicar en la clase práctica, vamos a tirar absolutos en el momento y vamos a ver qué consecuencias encontramos más creativas. A ver qué se les ocurre. Otra vez, es una cuestión de práctica en gran parte, poder tener respuestas realmente creativas al respecto. Entonces, vamos a, un poco resumen, indagar la idea, la verdadera diferencia entre buenos y malos guionistas o escritores en general, radica en su capacidad para indagar más allá, encontrar consecuencias lógicas más originales y significativas, dar con los personajes, la época, el escenario más adecuado para la historia. Este es un trabajo de mesa, si no se hace en la computadora. Yo prefiero hacerlo con un cuaderno, en una mesa de bar o en la mesa esta de mi casa y ponerme a pensar en el momento, que trabaje mi cerebro y nada más. No escribo en una computadora. Y acá una pregunta un poco retórica. ¿Quién es el mejor indagador de absolutos de la historia? Ya nombramos a Brian Vaughan, a José Saramago, podemos pensar en grandes escritoras y escritores que son indagadores de sus ideas. Pero hay uno que para mí es inevitablemente el mejor, que es el señor Jorge Luis Borges, escritor argentino, y que para mí tiene los mejores absolutos y las mejores indagaciones de absolutos. Entonces vamos a ver algunos de los cuentos de Borges y por qué yo insisto en que es un indagador maravilloso. Si no leyeron estos cuentos, se los recomiendo otra vez, como gran parte de lo que vimos hoy. La Biblioteca de Babel, un cuento que está en ficciones, si no me equivoco, que es por ahí uno de los mejores libros de Borges, que la biblioteca tiene básicamente todos los libros posibles de ser escritos en un formato determinado. Son 400 páginas, ¿no? En una tipografía X, no importa eso. Pues todas las combinaciones de caracteres de 26 letras posibles. Entonces, una pregunta es, ¿cuántos libros hay ahí? Está la cuenta es ridículamente grande, pero no es infinita la biblioteca. Hay un número finito de combinaciones posibles. ¿Están todos los libros ahí? Sí, todos los libros posibles de ser escritos en ese formato. ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Bueno, esto de que es casi infinita. Él le elige una forma determinada, que son hexagonales, las cámaras de esta biblioteca, hexagonales hacia los costados y verticales como tubos. Entonces uno puede estar en esa biblioteca paseando toda su vida sin haber recorrido ni siquiera una muy pequeña fracción. Es tan gigantesca que uno apenas recorre un cachitito muy chiquito en su vida, en su ciclo vital. ¿Hay bibliotecarios entonces? Y él dice, sí, hay bibliotecarios que pululan por esta biblioteca buscando en toda su vida un libro que tenga sentido. Porque una de las consecuencias prácticas es que en la infinidad de libros que hay en esta biblioteca sin sentido, son mezclas de letras al azar. Entonces se cuenta la leyenda de algún gran bibliotecario de hace 200 años que encontró un libro que decía y el árbol se cayó. Encontró una frase coherente en un idioma, porque es remota la posibilidad de encontrar, aunque sea una frase. La inmensa mayoría de los libros van a ser combinaciones de letras al azar. Y los bibliotecarios buscan esos libros con por lo menos una frase de coherencia. Pero luego a la hora de preguntarse, bueno, ¿qué libros están realmente ahí? Bueno, están todos. O sea, todos los libros posibles de ser escritos, que se escribieron, se escribirán y se podrían escribir. Están todas nuestras biografías, por ejemplo, la mía, la de ustedes, en todos los idiomas que existen y que podrían existir. Están todas las conversaciones que se hayan hecho jamás en la humanidad, en todos los idiomas posibles de existir o que existen, y están todas las conversaciones con una falta de ortografía, con 2 faltas de ortografía, con 3 faltas de ortografía. Y ahí es donde uno empieza a decir, pará, es realmente muy grande esta biblioteca. Ahí empezamos a tener una noción de la enormidad del absoluto casi infinito, pero que no es infinito. Y a la hora de pensar personajes, o sea, de ir a la indagación práctica, pensar un protagonista, qué quiere, por qué no lo puede conseguir, Borges dice, eso a mí no me importa. Esto yo no lo quiero indagar. Yo soy un indagador de absolutos
creativo. Algunas consecuencias prácticas me interesan, las consecuencias dramáticas no me importan. Y esto lo hace en muchos cuentos, que solo hace el desarrollo del mundo, el desarrollo de la indagación creativa de los absolutos que él piensa, pero no quiere establecer personajes, no quiere establecer conflictos, no quiere contar una historia en el sentido aristotélico de la palabra. No quiere principio, nudo y desenlace, con el nudo entendiéndolo como un desarrollo del conflicto. No. Vamos a ver que hay varios ejemplos de esto. Por eso algún crítico que tomó demasiado vino se ha atrevido a decir que los cuentos de Borges son catedrales vacías. Porque la construcción desde afuera de la catedral parece gigantesca y hermosa y complejísima, pero cuando entras no hay nada, por eso está vacía. Ese vacío que dice el crítico que tomó demasiado vino es porque no encuentra desarrollo dramático. Son los críticos que están demasiado pendientes del drama, de los tres actos, del conflicto, del arquitrama, digámoslo. Pasemos a otro cuento de Borges. Bueno, acá está la respuesta, ¿no?, de mucho de lo que acabo de decir. Las salas son de tal manera, los libros tienen tal extensión, entonces son decisiones que tomó Borges arbitrarias. O sea, es profeso, podría haber sido eso, podría haber sido otra cosa. Funes el Memorioso, otro cuento de Borges, el hombre que lo recuerda todo. Ahí está de vuelta al absoluto. Pero esto equivale a pensar, bueno, ¿qué recuerda? ¿Qué es recordar todo? ¿Es una ventaja o lo sufre? ¿Qué hace al respecto este hombre? Eso es indagación creativa. Práctica, ¿quién es este hombre? ¿Dónde vive? ¿Quién lo descubre? Y podremos preguntar qué quiere también. Indagación creativa. ¿Qué recuerda? ¿Qué es recordar todo? Dice, bueno, y recuerda todas las conversaciones que tuvo. Digamos, es una de las cosas que uno pensaría primero. Recuerda todo lo que vio. Borges va mucho más allá de eso. Y ahí está la diferencia con nosotros, el resto de los mortales. Borges va a ir a un lugar muy distinto. Él va a decir, cuando ve un árbol, no ve un árbol, ve cada hoja en cada momento. La hoja en un momento cuando estuvo así, cuando estuvo así, cuando estuvo así. No solo recuerda cada hoja del árbol, sino que recuerda cada momento de cada hoja. O sea, lo va a llevar a un terreno metafísico mucho más importante de la indagación más simple que uno puede hacer a primer golpe, que sería, recuerda todo lo que ve, todo lo que vio, todo lo que escuchó. Sí, pero ¿eso qué implica? Implica que si vos ves un prado de pasto, vas a recordar cada pasto, cada hojita de pasto. No es capaz de englobar en conceptos generales, ve lo particular al infinito, multiplicado al infinito. Y ahí aparece el sufrimiento. Él no goza de esta condición, no es que lo hace y está buenísimo. No, lo padece porque no lo puede evitar. Entonces, ¿dónde vive? Es que es indagación práctica. Y acá hace algo genial Borges. ¿Dónde pondría yo, por ejemplo, a un guionista normal, cualquier guionista, a un hombre que todo lo recuerda? Y por ahí lo pone en un monasterio en Nepal, tibetano, o en un monasterio zen japonés, en algún lugar exótico, así, súper extraño. O una indagación al revés, muy parecido a, no sé si vieron la serie Suits, hay un personaje, Mike, que tiene memoria deíctica, eso quiere decir que apenas ve una hoja recuerda todo, y lo usa todo el tiempo para ejercer su abogacía ilegal, y aprovecha su don como si fuera un superpoder. Lo podemos transformar en eso, en una especie de superhéroe que recuerda todo y lo usa para ganar plata, para pelear contra sus enemigos en un bufete de abogados en Nueva York. Dicen, no. Borges lo pone a Funes como un campesino pobre que vive encerrado en una casilla en el medio del campo uruguayo. Y que sea uruguayo es brillante. Porque para Borges, como era él, con su forma, con su idiosincrasia, no hay nada menos trascendente que un campesino y encima uruguayo. Es lo menos épico que se le pudo ocurrir a Borges. Y eso es genial al mismo tiempo. Es discriminador, pero es genial porque
justamente él va en contra de volverlo épico a este gran recordador de todo. Es un campesino analfabeto en el medio de Uruguay. Y lo que le va a contar, porque él va y lo entrevista, ¿no? El alter ego de Borges. Lo que le va a decir Funes el Memorioso es, aún aislado de todo estímulo posible, encerrado en una casilla en el medio del campo uruguayo, que eso es el equivalente para Borges de no hay estímulos, no puedo evitar recordar cada gota de lluvia que cae en el tejado, no puedo evitar recordar cada trueno, cada relámpago, aunque esté cubierto y a oscuras permanentemente, hay cosas que no puedo evitar recordar. No puedo evitar recordar cada uno de mis latidos de mi corazón. ¿Sí? Y ahí es donde aparece cada vez una mayor desesperación sobre qué tipo de absoluto es el que está trabajando Borges. Cada vez parece más desesperante. Entonces, sigamos con otro, que mucho de lo que les estuve diciendo, más que nada esto está escrito para que lo tengan después en el PDF y no se pierda. Otro, el Aleph, en este caso el absoluto más absoluto de todos, que es un punto donde si vos mirás ahí, se ve todo, todo. Podés ver todo tiempo, pasado, presente y futuro, todos los lugares del universo, todo, todo, todo. O sea, es tan difícil de indagar justamente porque es demasiado abarcativo. Se puede el pasado, el futuro, el mundo, el universo. Y se llama el Aleph porque el Aleph es la primera letra, es alfa. Es el uno también. Es el inicio de todo. Indagación práctica, y acá es donde saca a relucir otra vez su capacidad indagatoria, su capacidad para indagar las ideas de un modo contrario, en búsqueda de lo antiépico. Entonces, si Funes era un campesino uruguayo analfabeto, el Aleph va a estar en otro lugar que para Borges es lo menos épico del universo. El Aleph se encuentra en un escalón que desciende de una escalera en un sótano de una casa de Pompeya, clase media. Y para Borges, una casa clase media de Pompeya, que equivale a decir una casa chorizo prácticamente, muy probablemente habitada por inmigrantes italianos o españoles, es lo menos interesante del universo. ¿Sí? Un tipo como Borges, así de elitista y de defensor del anglosajón, en contra del embrutecimiento que implicaba la llegada de los inmigrantes españoles e italianos en Argentina. Ahí pone el Aleph, en una casa de barrio de Pompeya. Y ahí es donde están los grandes secretos del universo, en un lugar completamente pedestre y normal y cotidiano. Otra vez lo descubre él, que es una especie de investigador, ¿no? Que siempre es un alter ego de él, que anda dando vueltas por ahí. Y otra vez no va a pasar nada, ¿sí? No va a haber indagación práctica, dramática, en función de quién es el personaje, qué quiere, por qué no lo puede obtener, cuál es el conflicto. Otra vez, acá ya está todo escrito para que les quede. Y un poco de autorreferencia, si me permiten, que yo uso muchos absolutos y les puedo contar cómo es la indagación que hice yo con varios de las ideas que son similares a esto. En este caso se llama Simón Cortina, es una historia corta de 5 o 6 páginas que salió en La Fierro, que dibujó Julián Totino Tedesco. Y el absoluto se puede escribir muy fácil. Es un escritor que siempre escribe lo que otro escribió antes que él. Que es un miedo que todos tenemos, ¿no? De que ya hablamos en la clase pasada. ¿Qué pasa si mi gran idea que acabo de tener ya existe? Bueno, eso es lo que traté de conjurar en este guión, diciendo, bueno, voy a inventar un personaje que todo lo que él escribe, por definición de absoluto, ya existe. Entonces tiene un amigo, que es ese peladito que está ahí, que cada vez que él le cuenta su nueva historia, él le dice, pero eso es igual a tal película que salió hace 2 años, China. Le cuento otra cosa, pero eso es igual a un videojuego que salió, no sé, hace 10 años. Y así siempre es el encargado de cortarle el mambo, de darle la mala noticia de que su idea, que él está tan contento, ya existe en algún lado. ¿Qué pasa? Entra en desesperación Simón Cortina, se empieza a averiguar, googlea todas sus obras y se da cuenta que efectivamente todas y cada una ya fueron hechas antes por alguien más. En esa desesperación dice, bueno, ¿qué hago? No puedo escribir nada. Ya sé.
voy a contar mi propia historia, la historia de un hombre que todo lo que escribió ya existe. Va contento a mostrarle al amigo, tipo, mirá lo que hice, ahora no me cagás. Y el amigo le dice, mirá justo lo que salió hoy. Y le daba la propia revista Fierro, donde estaba esta historieta, que contaba la historia de Simón Cortinas. Entonces ahí se daba cuenta que incluso su propia historia ya la había contado a alguien más. Ese es el guión que hicimos con Simón Cortinas, basado en un absoluto. Y otra vez hubo un montón de decisiones de indagación creativa que tuvimos que hacer. ¿Cómo descubre que otro lo escribió antes? Está el amigo este del café, después el resto lo googlea. ¿Qué hace al respecto? Escribe su propia historia. ¿Qué resultado obtiene? Que su propia historia también ya la escribió alguien más, que fui yo en este caso. Y esas decisiones se lo cuenta a su amigo, decide contar su biografía. El amigo le advierte que alguien ya lo acaba de escribir su historia en la revista Fierro, que era la que estabas leyendo la historieta. Otro absoluto que hicimos con Pietro en este caso fue Cielo Alto. Cielo Alto es un absoluto más raro, una ciudad donde todos envejecen o rejuvenecen al moverse en el espacio. El paso del tiempo no los afecta, solo los afecta el moverse en el espacio. Hay excepciones, que son los viajantes, que son toda otra colección de personajes que sí pueden moverse a través del espacio, porque la edad de ellos depende del paso del tiempo. No sé si se entendió. Ya de por sí es un absoluto bastante complicado. ¿Qué consecuencias tiene? Y, por ejemplo, que vos solo podés vivir en tu barrio, porque en un principio del barrio sos un bebé o un nene chiquito, y en el final de tu barrio sos un viejo. Si pasás de un lado o del otro, o nunca naciste o te moriste. Entonces solo podés vivir en tu barrio. Tu ciclo vital es geográfico, es una extensión en el barrio. ¿Cómo es la ciudad? Y en una ciudad donde necesariamente hay una dimensión que es de tiempo o espacio, yo necesitaba que fuera una línea, porque sos o más viejo o más joven. Pero no podía ser bidimensional, no podía tener dos dimensiones, porque está bien, para allá soy más viejo, para allá soy más joven, pero ¿qué pasa si voy para el costado? Y queda en la misma edad. Bueno, no me convenía que la ciudad tuviera dos dimensiones como cualquier ciudad normal. Yo necesitaba que tuviera una sola dimensión, adelante y atrás. Por eso decidí que fuera un puente. Tardé mucho en darme cuenta de eso. Fue fruto de la indagación. Porque antes yo estaba armando como barrios en 2D, digamos, en dos dimensiones. Y bueno, si cruza para acá, creció, pero si cruza para el otro lado, envejeció. Y si va para el costado, ¿qué pasó? Como me hacía mucho lío, en el momento se me prendió la lamparita y dije, tiene que ser de una sola dimensión. O sea, solo puede haber atrás y adelante. Luego, ¿qué quiere? ¿Qué va a pasar? Toda la indagación dramática ya fue por otro lado. Yo trato la mayoría de las veces de no hacer lo que hace Borges, de no indagar dramáticamente. Yo quiero que haya personajes con motivaciones, con objetivos, conflictos, y eso es Cielo Alto. Va a haber un protagonista que quiere algo, hay una especie de triángulo amoroso con un viajante, uno de estos que su edad depende del paso del tiempo, como nosotros, el protagonista que es un permanente, o sea que su edad depende de moverse en el espacio, y otra viajante. Creo que conté todo mal, pero bueno, más o menos es eso. Acá está todo mejor explicado que lo que hice recién. Está para bajar de mi sitio, creo. Si no está gratis, está muy barato, porque está liberado de derechos. Ah, no, no está, porque se vendió a España y no lo tuve que sacar. Estaba liberado y lo tuve que sacar. Pero bueno, se consigue bastante barato porque salió hace muchos años, si lo quieren leer. Bien, entonces, para ir terminando, de lo que vamos a hablar en el final es de la influencia de Borges y sus absolutos en guionistas de historieta. Empezando por Benoît Piters, que es este señor que está ahí abajo, que hizo toda una saga de historieta franco-belga que se llama Las ciudades oscuras, que son como 20 libros, donde gran parte de la inspiración para toda la saga es el cuento de Borges, Tlön Uqbar y Orbis Tertius. Un cuento donde básicamente genera, gracias a una enciclopedia ficcional hecha por un grupo de estudiosos, de escoliastas, de académicos, que arman una enciclopedia sobre un mundo ficcional que termina existiendo. ¿Sí? Acá hay un juego entre el grado de existencia de la ficción y entendiendo a los autores de ficción como demiurgos, como creadores de mundos equivalentes a un dios.
Un poco inspirados en eso, hicieron toda la saga de las ciudades oscuras, Benoît Peters y François Juiten. Bueno, Benoît Peters, un escritor francés, guionista francés, discípulo de Roland Barthes, académico, y François Juiten, uno de los mejores dibujantes de la escuela franco-belga, uno de mis favoritos. Tengo un montón de libros de ellos, que incluso para reconocer su deuda de influencia, por lo menos, de Borges, lo han dibujado acá en una biblioteca, Borges, sí, es un Borges medio raro, pero es Borges. Y para los que les interese más de saber al respecto sobre la relación de la saga Las Ciudades Oscuras con Benoît Peters y François Juiten, pueden entrar a este link que está acá, que van a encontrar un paper al respecto, en castellano, una traducción del francés original, que es sobre El archivista, una de las obras de Las Ciudades Oscuras, en relación a toda la obra de Jorge Luis Borges, en especialmente Clonuk y Orbis Tertius. Y de ahí saqué la foto esta. Y si les interesa el tema en especial, lo pueden ver. Pero bueno, esto pasó con varios autores franceses que tienen un gran fanatismo, muchos de ellos, por Jorge Luis Borges. Pero no se queda solamente en estos autores la influencia de Borges. Lo que vamos a ver también es la influencia muy grande que tuvo en varios autores anglosajones, por ejemplo, en Grant Morrison, como este que está acá, cuando hizo la Patrulla Condenada de Doom Patrol. Como vemos, en este caso tenemos a unos personajes que luchan contra unos seres ficcionales que vienen de otra dimensión, y es muy clara la referencia a Clonuk y Orbis Tertius. Este mundo creado ficcional que termina invadiendo la realidad, son esas tijeras que aparecen por ahí. Por otro lado vamos a tener al propio Neil Gaiman, que también ha reconocido la enorme influencia que tiene de Borges. Por ejemplo, en este episodio de Brief Lives, de Vidas Breves, de Sandman, donde aparece Lucien, un bibliotecario que tiene una infinita biblioteca, donde están escritos todos los sueños. O sea que están escritos los libros que nunca nadie escribió. Los que uno quiso escribir y no escribió. Es una idea similar, una especie de reducción de la Biblioteca de Babel, muy deudora de la Biblioteca de Babel, pero un poco a la Neil Gaiman, ¿no? Lo que le importa son los sueños. Otro tema que también tocaba muy seguido Jorge Luis Borges. Y por último, el propio Alan Moore va a tener muchas historias que sobre el tiempo, sobre el transcurso del paso del tiempo, como el Watchmen, que si vieron Talismanía, el episodio especial sobre Watchmen, van a ver que hay un montón de trabajos sobre el paso del tiempo, Time Twisters, y sobre todo aparece un homenaje, por si alguno tenía alguna duda, a Borges en Providence, que es el nombre que no me salía antes, el último libro por él de los más importantes, una serie que hizo Alan Moore, donde aparece otra vez Borges, en este caso en un doble homenaje a Borges y a Lovecraft, ¿no? Que gran parte de todo este libro está basado en Providence, que es la ciudad donde nació Lovecraft. Así que nos va a quedar para la clase práctica practicar los absolutos, tener nuestra propia lista de absolutos pensadas en el momento, a través de nunca, cuándo, siempre, nada, nadie, hacer la indagación práctica y creativa y ver qué nos sale, siempre teniendo en cuenta que puede haber una excepción. Eso es todo por hoy. Nos vemos en la tercera clase. Adiós.